Y ahora sí logramos la comunicación entonces con el señor economista cordobés Alfredo Blanco. Alfredo, ¿me escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por atendernos. Queríamos hacer referencia un poco, este concepto que está atravesando los medios de comunicación, también la opinión pública, de los tarifazos, digamos. ¿Qué es lo que está pasando acá en nuestro país al respecto? Bueno, yo sobre esto tengo una visión que es la siguiente, digamos. Hay pocas dudas de que después de tener más de una década de tarifas congeladas, obviamente era necesario reajustarlas. Digo, cualquier gobierno, si hubiera visto enfrentado a la necesidad de ajustarlas para bajar los subsidios, porque los subsidios impactan muy fuerte sobre el déficit fiscal. Pero bueno, esto no quiere decir que se pueda hacer de cualquier forma, ¿verdad? Si uno mira con cierto cuidado las decisiones que se han venido tomando en materia de tarifas, ha habido una recuperación de las tarifas. Todavía el interior sigue siendo perjudicado en relación a la capital, porque la capital sigue teniendo más subsidio que el interior, pero además cada vez que se ha anunciado ha habido, digamos, dificultades, reacciones, porque para la gente, por más que pueda comprender de que hay que reajustar las tarifas, bueno, es algo que le pega directamente en su ingreso, digamos. Entonces, creo que ha habido algunos errores en la forma de pensar el mecanismo. A ver, yo digo lo siguiente: cada vez que se ha anunciado, el gobierno ha hecho un anuncio y después ha vuelto atrás. Sí. Yo no quiero pensar que es una estrategia, ¿no es cierto?, de que es decir, bueno, anuncio una cosa para obtener algo menos, porque obviamente así no debería diseñarse la política en materia de precios de los servicios públicos. Pero el hecho objetivo es que cada vez que el ministro Aranguren ha hecho una presentación, después ha habido que corregir, y eso significa, además de generar zozobra entre los ciudadanos que se preocupan, implica una pérdida, creo yo, para el gobierno en términos de credibilidad, digamos, ¿no? Uh-huh. Mi impresión personal es que la recuperación de tarifas podría hacerse de una manera un poco más cuidadosa y además teniendo siempre presente cuáles son los mecanismos para compensar eso, teniendo siempre presente de que hay que tratar de que los sectores más vulnerables no queden al intemperie. En un país que tiene 30% de pobreza, eso debería ser, o un poco menos del 30%, porque ha bajado, pero eso debería ser una prioridad de la agenda pública. Uh-huh. Ahora, ¿cómo sería, digamos, el aumento de las tarifas de manera más cuidadosa? ¿Con un porcentaje menor? Y tomando en consideración un plazo mayor para llegar a la eliminación definitiva de los subsidios. Digamos, de hecho, en el primer anuncio, seguramente ustedes recuerdan, después que fue anunciado se tuvo que modificar y se hizo de manera un poco más escalonada. Y ahora se hizo un anuncio y ante la reacción de muchos sectores, bueno, se anunció de que se va a desdoblar. Y que va a existir la posibilidad a lo mejor de diferir el pago. Digamos, una cuestión que debía tenerse presente es que anunciar aumentos de tarifa, por ejemplo, del gas, cuando se está entrando en la temporada invernal, en realidad es un error, porque es mucho más razonable pensar en términos de una tarifa plana que compense el mayor consumo del invierno con el menor consumo del verano, en fin. Hay muchos recursos técnicos. Lo que en realidad, digamos, está demostrado que el gobierno hizo un anuncio y después tuvo que modificarlo. Entonces la pregunta es ¿por qué no lo hizo desde el principio de una manera que fuera más aceptada en un contexto de mayor consenso, ¿no? Y un segundo capítulo que tiene de esto es el tema de los impuestos. Sí. Es decir, la mayoría, el gas, la energía eléctrica, etcétera, tienen gravámenes nacionales. En eso el IVA pega fuerte y las provincias también lo han grabado y hasta los municipios. Bueno, eso es un tema que hay que ver con cuidado, creo yo, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno aumenta la tarifa, en realidad, como los impuestos son un porcentaje sobre el consumo de energía o sobre el consumo de gas, sin decirlo, en realidad está aumentando la recaudación. Y quizás debería pensarse en la posibilidad de morigerar ese aumento para que el impacto final sobre lo que está digamos, como total a pagar en la boleta no tenga un impacto muy grande, porque si no, obviamente sobre el aumento de la tarifa se suma el aumento que implica un porcentaje sobre un monto mayor, ¿no?
Ujú. Ahora, recién estaba leyendo, no encuentro la noticia de nuevo, pero esto que manifestó la diputada Elisa Carrió hace un tiempo de pedir, digamos, todo lo que tiene que ver con las ganancias de estas empresas de servicios públicos, haciendo referencia a lo que usted decía recién. Así este aumento no termina, digamos, en más ganancias para estas empresas. Bueno, un tema que es muy importante, y eso tiene que ver quizás con una deficiencia que tenemos en Argentina, que es el de los organismos de control, Sí. De los servicios públicos, es que obviamente, tratándose de actividades que son monopolios naturales, tiene que haber un control para que no existan excesos de, digamos, beneficios supernormales en esas actividades. Claro. Y en eso Argentina siempre ha tenido un déficit grande, es decir, los organismos de control a lo sumo fijan a veces una multa, pero digamos adolecemos de una falta de control y de una aplicación y de una normativa en materia de digamos de supervisión en los mercados monopólicos y las prácticas monopólicas un poco más rigurosa. Uh-huh. Me parece que el gobierno no está haciendo todo lo que podría hacer en ese terreno. Claro. Ahora, en otros países, ¿qué pasa con este tema de los subsidios a servicios públicos? ¿Cómo se da? Bueno, en realidad la palabra subsidios no debería ser algo que nos despierte preocupación porque existan. Mire, les voy a dar un ejemplo. Ajá. Probablemente el sistema de transporte, al menos de los que yo conozco, ¿no? El mejor sistema de transporte del planeta sea el de la Confederación Suiza, ¿no? Es decir, los trenes suizos, los trams suizos, los troles suizos, en fin, son realmente un servicio impecable, digamos, ¿eh? La frecuencia se mide por un minuto y se acaba de pasar el ómnibus o el tren a las 17:47 y a las 17:46:50 uno ve que llega el medio de transporte. Claro. Ahora, en Suiza, que el transporte es muy caro, porque es realmente caro, bueno, en Suiza casi todo es caro, pero además tienen subsidio. Tienen subsidio. Entonces, digamos, no es un pecado que esté subsidiado. Por supuesto es un pecado dejar, digamos, durante una década congelar las tarifas, porque eso distorsiona todo el sistema de precios relativos. Y más pero acá en a lo Argentina. mejor un pequeño subsidio. Por eso el tema de las tarifas sociales es algo que bien estudiado, por supuesto, porque hay excesos. Han salido muchos ejemplos de personas que tienen la tarifa social en un servicio y viven en un country, pero eso no inhabilita el sistema. Una buena aplicación de la tarifa social permite que accedan a esos servicios sectores que, por la realidad objetiva de nuestra economía, están en condiciones muy vulnerables. Claro. Por ahí a esto le pasa cuando uno habla con personas que viven en Capital Federal que te dicen que pagaban 30, 40 pesos de luz. Claro, y por eso, cuando hay un aumento de tarifas que afecta a la Capital Federal, se conoce como una noticia nacional. La tenemos en todos los grandes medios y estamos todos preocupados. Como una noticia nacional. Ahora, si eso ocurre en Entre Ríos, en Chaco, en el Córdoba, en fin, no deja de ser una noticia de la región, o del pueblo, o de la provincia. Eso también tiene que ver, bueno, con algo mucho más general, que es el grado de concentración geográfica que tiene nuestro país, ¿no es cierto? Uh-huh. Así es. Una última pregunta, Alfredo, y tiene que ver con este intento de buscar eliminar por ley los impuestos municipales y provinciales. ¿Esto no agudizaría el déficit que hay? Yo creo que este proyecto, mi impresión personal, bueno, hay dos cuestiones. Sí. Una, hay que ver cuál es, digamos, la constitucionalidad o la facultad que tiene el Parlamento Nacional para avanzar sobre las facultades de los estados provinciales y eventualmente sobre las autonomías municipales. Eso es verdad. Yo de eso obviamente me excede, es un tema de especialistas en la cuestión jurídica. Uh-huh. Pero yo, la segunda cuestión es que yo tengo la impresión que el gobierno lo lanza como un instrumento para forzar a que las provincias tengan, digamos, traten de bajar los gravámenes y los municipios traten de bajar los gravámenes, ¿no? Me parece que es eso, más que pensar de que va a ser una ley que va a ser factible de ser aplicada. Va a haber, me parece a mí que en el Senado, por ejemplo, va a haber una gran discusión sobre las facultades del gobierno central para tomar una decisión que va a afectar
lo que se presume son facultades constitucionales de la provincia. Claro, así es. Alfredo, muchísimas gracias por la comunicación. Ha sido No, un al placer contrario. el diálogo. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Un abrazo. Dialogamos entonces con Alfredo Blanco, él es economista de Córdoba. Bueno, nos hacía como un paneo también de lo que está pasando en nuestro país respecto a este aumento de servicios públicos, que no solamente aumentan los servicios públicos, lo hablábamos recién con Matías también fuera del aire, aumentan un montón de cosas como el combustible, bueno, distintas cuestiones que aumenta algo y bueno, se viene como este efecto dominó de todos los aumentos. Lo que él nos decía concretamente es que no le parece un pecado de alguna manera que se quieran aumentar después de 10 años de congelamiento de tarifas, pero lo que sí opinaba desde su lugar es que el gobierno está procediendo de manera inadecuada.